Listo. Buenas tardes, estudiantes. Entonces, con los micrófonos apagados, vamos a tener esta sesión para abordar el tema del mito a logos. ¿Qué es lo que me interesa? ¿No? Me interesa que nosotros podamos comprender que este sistema que introduce para la filosofía, para comprender el mundo y para expresar el mundo, y es un sistema que aparece el siglo V antes de Cristo en un mundo griego, en un mundo heleno, que va a ir de la mano del invento del alfabeto griego y que va a ir de la mano en ese sentido de una forma escritural de expresión, ¿no? De ese pensamiento, de esa forma de comprender el mundo, de conocer el mundo, no es la única forma. Es una forma eficiente, es una forma muy efectiva que ha dado lugar al conocimiento científico, a ese conocimiento objetivo, concreto, que se basa en la lógica y en la razón, sí, por supuesto. Pero que antes y durante y hasta ahora todavía tenemos otras formas de conocer la realidad, otras formas de conocer nuestra cotidianidad, el mundo y otras formas de expresar. Entonces, esta es una de las clases, o sea, esta es una de las sesiones que más me gusta porque yo creo que les sirve tanto a los lingüistas como a los comunicadores, sobre todo en nuestro medio, en nuestro contexto cultural. ¿Por qué? Porque nosotros, en un país que tiene tanta ascendencia indígena, que ha tenido este choque cultural, pero eh, de este encuentro cultural que nos va a hablar Todorov, pero que, esperen un segundito, voy a apagar este sonido que me molesta, ya. Perdón. En este contexto cultural, que es producto de ese choque de civilizaciones que ocurre cuando se nos viene la conquista, ¿no? Eh, vamos a ver que nuestras formas de comunicación, nuestras formas de expresión que antes de la conquista prevalecían, van a estar subordinadas o van a estar camufladas por debajo, ¿no? De esta otra forma de expresión del conocimiento que viene de la mano de la conquista y que no es otra que la que va a prevalecer de forma hegemónica y también de forma violenta. Entonces, la idea no es como dice algún colega, ¿no? Que lo he escuchado hablar, no es que nosotros desde la academia, desde la Facultad de Humanidades, desde el Instituto de Investigación, desde el Proyecto Andes, desde las nuevas epistemologías del sur, desde las nuevas epistemologías africanas, desde las epistemologías feministas, digamos, muere el pensamiento occidental. Pero eso pues una boludez, una estupidez del tamaño buque. Eso es imposible. Lo que estamos diciendo desde las nuevas epistemologías es que el ser humano tiene muchas formas de conocer y muchas formas de expresar ese conocimiento. Y que una de estas formas que viene de la mano de la filosofía y que tiene su expresión sobre todo en lo escritural, es una forma muy importante y muy eficiente de conocer el mundo y expresar el mundo, pero que no es la única. Nosotros decimos que es un error pensar que esa es la única forma y que es la mejor forma y que solamente esa forma es la que debe existir. ¿No ve que hay una gran diferencia cuando uno dice eso? Que cuando se expresan esas nociones tan alegremente que dicen que las nuevas epistemologías están pretendiendo acabar con el pensamiento académico, con el pensamiento occidental, con la filosofía, con la razón, con la lógica y con la ciencia. Boludez del tamaño baño. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Que veamos estas dos formas. Lo lógico, lo racional, a través del método filosófico que sostiene
al pensamiento filosófico, que es el sostén del pensamiento occidental y por tanto de la academia y del pensamiento científico. Y por otro lado, mostrarles que también hay otra forma y que va a estar relacionado con el pensamiento mítico y sus formas de expresión, sobre todo en lo oral, en la oralidad. Entonces, y ojo, que esto que les voy a comentar no es lo único. Hay otras formas también de conocer y de expresar, pero veamos estas dos formas y veamos para qué, para que las valoremos y para que nosotros tengamos esa capacidad de poder activar nuestros dos chips, porque ya les he dicho que la filosofía es como un chip, ¿no? Es como una forma, es como una matriz comprensiva que nosotros la tenemos a través de la academia, a través del método, ¿no ve? Lo tenemos porque aquí en la universidad lo que hacemos es academia, es investigación científica y nos manejamos con esa forma racional de comprender el mundo. Pero también yo les quiero mostrar a ustedes que nosotros tenemos otro chip, que lo hemos tenido dormido, que no lo hemos activado, ¿no ve? Es como una app que no lo hubiéramos activado y que nos abre la posibilidad de conocer el mundo de otra forma también. Y de esa forma, jugando con este chip y con este otro chip, con esta app, con esta otra app, con esta forma de conocer y con esta otra forma de conocer, entre otras, podemos pues enriquecer nuestra mirada y ofrecer de esa mirada nuestras formas de expresión de lo que hemos comprendido, aprendido, conocido de este mundo, de esta realidad, de lo que nos circunda, de nuestra cotidianeidad. Para mí es muy importante entonces esta clase, tanto para los lingüistas como para los comunicadores sociales, porque ustedes van a expresarse no solamente en el blanco y negro de la letra, la forma de expresión, sino también se van a expresar en gráficos, en videos, en imágenes, en sonidos. Y qué maravilla poder utilizar estas apps, ¿no? De mejor manera. Y eso, ¿por qué? Porque vamos a poder comprender mejor. Entonces, ese es el objetivo de esta unidad 3. Entonces, cuando digan, por favor, cuando escuchen a su docente estrella decir, ay, que la facultad se quiere acabar con el pensamiento occidental, con la academia, con la razón, que hay una cultura de la cancelación y que están yendo ahí con pachamamadas y con huevadas, por favor, alto, señor, joven, maestro, ubíquese. Entonces, les he estructurado estas sesiones en 3 apartados. Para el primer apartado tienen las lecturas de los words, que son 2 o 3, y también el video que ya lo han visto, lo pueden volver a ver de Carl Sagan, El paso del mito al logo, que les va a permitir hacer el primer cuadro comparativo, ¿no ve? Sobre las diferencias entre el pensamiento mítico y el pensamiento lógico. La segunda parte, que implica que ustedes revisen y que escuchen y que sigan con atención las clases que les he preparado, son 3 clases que están en todo ese video y que les pido por favor que la vean en 3 partes o en 2 partes y no en uno solo. Acompaña la lectura de La Musa aprende a escribir de Erika Belloc y que nos va a mostrar la diferencia entre cómo el pensamiento lógico y racional opera de una forma y se traduce en una tradición escritural que va a inaugurar el pensamiento occidental. Y nos va a mostrar la diferencia entre esa otra forma de pensar, esa otra matriz comprensiva del mundo que se expresaba a través de la oralidad. Eso es lo que van a ustedes a llenar en el segundo cuadro comparativo. Diferencias entre tradición oral, diferencias entre tradición escritural,
que es lo que nos habla Eric Havelock. Para el tercer cuadro, ya sabiendo bien qué diferencias hay entre el pensamiento mítico y el pensamiento lógico-racional, y cómo estos pensamientos, el mítico, se basa en una tradición oral y el lógico-racional se basa en una tradición escritural, oral-escritural, vamos a ver, vamos a comprender cómo en el capítulo Moctezuma y los signos, estos dos tipos de tradiciones y pensamientos, ya no en el mundo griego, sino en este mundo que habitamos, americano, va a tener un choque cultural cuando vienen los españoles y conquistan este territorio que estaba habitado por los aztecas. Y cómo no se contraponen esta forma de pensar y de comprender el mundo y esta otra forma de comprender y expresar el mundo, ¿no ve? Y vamos a comprender cómo está ha sojuzgado, ha oprimido, ¿no?, a esta otra forma. Entonces eso les va a servir, organizan sus conocimientos y los expresan en el cuadro comparativo número 3. Facilito, bueno, corren, han hecho correr por la carta de denuncia que yo no reviso sus trabajos. Yo reviso, tenemos la coevaluación significa lo que hemos hecho, y reviso sus trabajos y reviso sus ensayos. En este momento todavía no he revisado porque tengo que entregar un informe con fechas en el Instituto de Investigación, pero lo voy a hacer. Y lo hago porque tengo la habilidad de tener lectura veloz, lectura fotográfica. Jamás, jamás dejo que nadie más revise los trabajos de mis estudiantes. Solamente reviso yo y me doy cuenta perfectamente de quienes han leído, se han tomado el trabajo de ver los videos, se han tomado el trabajo de leer el capítulo de Moctezuma y los signos, y se han tomado el trabajo de leer a conciencia con apuntes, entendiendo, dando su tiempo, retrocediendo cuando no saben algo hasta estar seguros. Los que hacen eso hacen cuadros maravillosos. Los que no hacen eso, una huevada. Ocurre también que en el grupo hay una persona, estudiante, hombre, mujer, que es muy dedicado y la parte que le toca lo hace muy bien. Y hay una persona o dos personas que son muy flojos y hacen alaquete. Entonces tengo cuadros dispares. La idea es que si se van a dar tareas, tú y tú, cuadro 1, tú y tú, cuadro 2, y tú, cuadro 3, antes de presentar, miren, discutan, hagan un pequeño Zoom y expónganse entre ustedes mismos para mejorar el trabajo. Sean muy, 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 muy exigentes con ustedes mismos. El trabajo ustedes lo hacen para ustedes, no para mí, no para sus papás, no para su director de carrera, no para sus consejeros. Lo hacen para ustedes, ¿no ve? Entonces sean exigentes con ustedes mismos. Eso, para eso entonces así vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver, en esta clase solamente vamos a ver la primera parte, el primer cuadro. Y quiero que vean el primer cuadro para que tengan en mente cómo se construye un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo tiene que tener las relaciones en equidistancia. Una idea en contraposición a otra idea en equidistancia. Que sea, es decir, que tenga una lógica de relación, una relación lógica. Si aquí estoy hablando de tubérculos, entonces hablaré de tubérculos y compararé papas con ocas. Si estoy hablando de verduras, lo mismo. No puedo hablar de papas y en el otro lado del cuadro comparativo, hablar de perros. Tiene que haber una equidistancia en las ideas que van a llenar cuando hagan su cuadro comparativo. Entonces, vamos a ir viendo y van a ver esto
que es muy práctico y que les va a servir mucho para ordenar también su vida, sus cuestiones cotidianas, sus otros trabajos en otras materias. Entonces, esto es bien útil. Saber construir un cuadro comparativo, una maravilla es. Entonces, vamos a empezar diferenciando pensamiento mítico, pensamiento lógico racional. Dos cuadros. Título, pensamiento mítico, pensamiento lógico racional. Disculpe, licenciada. Dime, Ángela. Es mi internet mío. Está bajo y le escucho entrecortado. ¿Será que me puede repetir el título? Por favor, disculpe. Pensamiento mítico, pensamiento lógico racional. Las órdenes para hacer el cuadro comparativo es a prueba de dummies, tontitos. Pero está así con chuis, así, hasta se los he hecho la matriz, el modelito mismo, para esto tienen que leer esto, para esto otro tienen que leer esto, para aquí tienen que leer esto otrito. Entonces, ahorita nosotros estamos llenando el primer cuadro, el primerito, la diferencia entre pensamiento mítico y pensamiento lógico racional. Pensamiento mítico apela a la fe. Pensamiento lógico racional apela a la razón. Fíjense, dos ideas equidistantes. El uno, para conocer el mundo, apela a la fe. El otro, para conocer el mundo, apela a la razón. ¿Qué quiere decir apelar a la fe? Es decir, acudir a lo sobrenatural, a lo irracional, para responder a las preguntas que uno se hace. En la antigüedad, cuando había un terremoto, un maremoto, cuando se ocultaba el sol por un eclipse, ¿no? Por un eclipse solar. Entonces las personas se preguntaban, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cuál era la respuesta general? Decían, es voluntad de los dioses. Y de ahí de repente, ¿no? Nacen un montón de dioses en el mundo griego. Había el dios del mar, que era Poseidón, el dios de la guerra, que era Ares, el dios de los vientos, que era Eolo, ¿no? El dios de todos los dioses, que era Zeus. Entonces había un dios, y no solamente en el mundo griego, habían dioses de toda naturaleza que explicaban lo que acontecía, ¿no? En el mundo, los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque no había esa capacidad, ¿no ve?, de estructurar una relación lógica racional con las causas y efectos de los hechos. Por tanto, uno nomás en la antigüedad, a través de este pensamiento lógico, tenía que decir, ah, sí, bueno, es voluntad de los dioses. Es porque la diosa Atenea se ha enojado. Hemos hecho algo malo y ha venido la divinidad y nos ha castigado. Esta enfermedad es producto de que me he portado mal. Entonces apelas a la fe. Con el pensamiento lógico esto cambia, porque con el pensamiento lógico el razonamiento es lo fundamental, ya hemos dicho, como el Martin Heidegger, ¿no? La administradora de la filosofía es la razón. Entonces la razón es lo fundamental y a través de la razón se va a intentar demostrar las diferentes verdades que se afirman. ¿No ve? Yo puedo decir que algo es, ¿no? Esto es esto, fundamentando lo que, lo que quiero decir. Es decir, yo me expreso con fundamentadas razones, utilizando obviamente pensamientos lógicos, pensamientos razonables. Entonces, la razón es fundamental. La diferencia entonces entre pensamiento mítico y pensamiento lógico es que uno apela a la fe y el otro apela a la razón. Otra diferencia. Haciendo un seguimiento. Entonces, por un lado, el pensamiento lógico se va a valer de la imaginación y de los sentidos para descubrir
este mundo, ¿no? Que nos rodea, el mundo de la naturaleza, el mundo de las cosas, ¿no? Esta es nuestra realidad cotidiana. Y eso, ay, y eso pueden ver ustedes, perdón un segundito, voy a cortar. Perdón, les decía que en el pensamiento mítico se va a valer de la imaginación y de los sentidos para aprender este mundo que nos rodea. Y un ejemplo está en ese textito donde hay dos narraciones, ¿no ve? El mundo que se conoce a través del mito del dios Chiminicagua y el otro sobre la explicación del Big Bang. Este es un claro ejemplo que nosotros podemos leer para comprender estas diferencias, estas dos formas diferentes. En el texto que tienen ustedes, que está en el material de lectura, por ejemplo, los chiminicaguas, no son los chiminicaguas. Hay una tribu que tiene un dios que se llama Chiminicagua y que le atribuye la creación de su mundo. ¿Cómo crea su mundo este dios? Como todos los dioses, como todos los dioses varones. Igualito lo hace Yahvé, igualito lo hace Ra, igualito lo hace Marduk. Lo hace a través de, primero, separa el mundo de la luz de la oscuridad. La tierra del aire, ¿no ve? Viene la luz es la primera gran creador y después van a venir los animales y después van a venir los hombres, los seres humanos. ¿Cómo está explicando? A través de la imaginación, ¿no ve? Hay unos pájaros que van a ir volando y a través que vuelan va a haber esta separación de la luz y de la oscuridad. Va a utilizar entonces muchos símbolos, va a utilizar estas sensaciones, va a utilizar la imaginación para explicar algo. Por otra parte, utilizando esta lectura que les he dado, la explicación de la creación del mundo a través de una explicación científica, que es la explicación del Big Bang, nos va a explicar, ¿no ve? Cómo a través de una explosión que ha ocurrido hace no sé cuántos millones de años, te dice, ¿no ve? Hace tantos millones de años ha ocurrido una explosión y esta explosión ha significado, no me acuerdo exactamente, pero la explicación científica la pueden leer. Entonces, en contraposición, frente a lo que se vale de la imaginación y de los sentidos, el pensamiento lógico racional se vale del razonamiento y la abstracción para descubrir la naturaleza de las cosas. Utiliza el pensamiento lógico racional, ¿no? Y a través de ese pensamiento lógico racional hace abstracciones del conocimiento. Y al hacer estas abstracciones del conocimiento, puede dar lugar a los juicios, a los conceptos, a las teorías, a los teoremas. La hipotenusa, el teorema de Pitágoras, la fórmula de la energía de Einstein, todos esos son procesos de abstracción del conocimiento obtenido de la realidad a través de la observación y de su procesamiento lógica y racionalmente. Entonces, fíjense que utilizar la imaginación y los sentidos frente a utilizar el razonamiento y la abstracción para traducir y explicar ese mundo. Eso nos lleva a otra diferencia. En el pensamiento, la explicación del mito es de corte trascendental. En cambio, la explicación en el mundo lógico racional surge de este mundo inmanente. Mientras uno es trascendente, el otro es inmanente. ¿Qué quiere decir esto de trascendente? Quiere decir que se va más allá de la realidad.
se recurre a un plano superior para explicar los hechos de este mundo. Como les decía, por ejemplo, explicar a través de la existencia de los dioses, de la existencia de los demonios, de los ángeles, de las maldiciones, de las profecías. Elementos muy recurridos en la explicación, ¿no?, que utiliza el mito. En cambio, ¿qué es lo que nos dicen Martin Heidegger, el Paul Drouin y todas las lecturas que ya ustedes han realizado? Que la explicación del racional del mundo parte de este mundo cotidiano. Uno empieza a filosofar ¿desde dónde? Desde la cotidianidad. Obviamente, esa cotidianidad es un estorbo, pero el filósofo, el intérprete, el que usa el método lógico racional, empieza a filosofar desde este mundo real concreto y empieza a reflexionar sobre estos entes que existen. Entonces, no va a sobrepasar los límites de la realidad, va a reflexionar sobre este mundo contando obviamente con la diferenciación de que hemos dicho, ¿no? Que hay entes concretos, este vaso, esta mesa, ¿no?, este monitor. Van a haber también entes ficticios, Superman, la Mujer Maravilla, Dios, el Espíritu Santo. Van a haber entes abstractos, como el teorema de Pitágoras, como la raíz cuadrada, como la hipotenusa, como todas las fórmulas matemáticas. Van a ver reales, concretos, ficticios, el ratón Miguelito, que no, claro, el Mickey Mouse, el hada de los dientes, pero son entidades que existen, por lo menos que existen en mi mente, ¿no ve? Son ese tipo de entidades sobre los que va a reaccionar, pero se reflexiona desde una realidad concreta que es mi cotidianidad. Entonces, por un lado, en el pensamiento mítico, este va más allá de los límites, es trascendente, y por el otro lado, en el pensamiento lógico, no sobrepasa los límites de la realidad y es un pensamiento inmanente. Pensamiento mítico obedece ciegamente a la autoridad y no se cuestiona las normas, simplemente se las asume dependiendo de cada cultura. En el mundo mítico tienen mucha relación los sabios, los chamanes, los brujos, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes tienen mucha autoridad. Entonces, como el conocimiento te viene de una tradición oral, quienes manejan generalmente la tradición oral son estas personas que ocupan un sitial muy alto en la cultura. Y entonces, como tienen la palabra de la autoridad, esto exige creencia, esto exige fe, ¿no ve? Esto exige que se imponga la autoridad del pensamiento. Mientras que por el otro lado, el pensamiento lógico-racional exige a través de su método que se cuestione, que se dude, que se indague, se reflexione, se analice, se critique. ¿No? Está en el mismo método estas características, con el fin de que uno mismo pueda descubrir las cosas. Mientras que en el otro lado el conocimiento estaba aprendido, estaba monopolizado por la autoridad, el sacerdote, el sabio, el chamán, el brujo, ¿no? Por este otro lado, el conocimiento es el conocimiento que se puede obtener uno mismo a través del ejercicio del pensamiento racional, del método lógico racional que impulsa eso, reflexionar, analizar, indagar, dialogar, sopesar, criticar. A este otro lado, el pensamiento mítico se basa sobre todo
en ritos y misterios, ¿no? Para la tradición oral, para este tipo de pensamiento, es bien importante el rito, porque el rito permite la repetición. El rito permite ordenar ese conjunto memorístico grande y permite, ¿no ve?, que se repita de generación en generación. En cambio, el pensamiento lógico racional no se queda nunca eh, inmóvil, fijado, ¿no? Siempre está exigiendo una explicación mejor, sobre todo en la filosofía, como les decía, ¿no ves? Circular. Se puede reflexionar sobre el buen gobierno y lo ha reflexionado desde Heráclito, ¿no ve? En el mundo de los presocráticos, lo ha reflexionado Platón, Aristóteles, en el mundo clásico griego, y han seguido reflexionando en la época medieval, los grandes padres de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, cuando escribe su Ciudad de Dios, y en el Renacimiento, el que escribe El Príncipe, Maquiavelo, sigue reflexionando, y Rousseau en la Edad Moderna, o John Locke, y en la Edad Contemporánea Hannah Arendt. Fíjense, el mismo tema se va reflexionando una y otra vez, y cada una de forma diferente, y no hay una verdad establecida, no hay una cuestión fijada en piedra. No hay una verdad que dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o el Corán o la Torah o cualquier libro sagrado, ¿no? O cualquier mito o cualquier conocimiento que va a estar así fijado en ritos, en, ¿cómo se llama? Cuando yo creo solamente a través de la fe, en dogmas, ¿no? El dogma. ¿Cómo puedes asimilar un alma? Solamente por la fe, no hay de otra. Entonces, de lo que se trata en el pensamiento mítico es de dar explicaciones que van a utilizar mucho el símbolo, ¿no ve? Las imágenes, las alegorías, utilizan metáforas. Un ejemplo bien bonito y que muchos accedemos a eso son las parábolas de Jesús. Tiempo después, las parábolas de Jesús que venían de la tradición oral, porque supuestamente el Jesús histórico, cómo enseñaba su verdad el Jesús histórico, lo enseñaba a través de su palabra y enseñaba su palabra a través de narraciones, ¿no ven? Y esas narraciones utilizaban símbolos, alegorías, utilizaban la imaginación, todito esto que les estoy diciendo. A ver, imagínense ustedes a Cristo utilizando una parábola. Aquí me detengo y voy a preguntar a alguien si tiene en mente alguna parábola de Jesús para que nos la cuente rapidito, así muy concretamente, en 2 minutos. ¿Quién me puede contar una parábola de Jesús? ¿No van a la iglesia? ¿No van a misa, chicos? Voy a tener que utilizar la dedocracia. Jocelyn, ¿te acuerdas de alguna parábola de Jesús? No, licenciada, no, no me acuerdo de ninguna. Ay, qué mal, pues qué mal. Norman Franz Vargas. Buenas tardes, licenciada. Bueno, no recuerdo muy bien sobre una, pero hay que es bastante conocida, que nos mencionaron varias veces en el colegio, era la del hijo pródigo, del señor que tenía 2 hijos y que les repartió la herencia a cada uno de ellos y que uno supo administrar bien su herencia y el otro se lo malgastó en juegos y demás y quedó sin dinero y se fue, ¿no? Se fue de la casa de su padre y no tenía dónde estar. Se dedicó, creo, a la crianza de los cerdos o algo así. Um, y después de eso creo que se arrepintió o algo así y regresó donde su padre para pedirle perdón y este lo recibió, organizó una fiesta y todo para él o algo así era. ¿Y el hijo bueno qué dice?
Creo que estaba algo molesto por el regreso, por la venida, no recuerdo. El chiste era que regresa este malandrín que había hecho sonar la fortuna y que se alejó de su familia y regresa y el padre hace tremenda fiesta, pero así, digamos, preste total, porque regresa su hijo y el otro hijo que había hecho fructificar la herencia familiar, que se había quedado con los padres, que era un dechado de virtudes, bueno, pues furioso, estaba muy molesto. Pero el padre le explica que él le dice, tú ya estabas conmigo, ¿no ves? Tú estás aquí, estás conmigo. Es el hijo perdido el que nos alegra tanto de que vuelva, ¿no ve? Que vuelva a la familia, vuelva a estar con nosotros. Esa es una alegría, esa es la alegría que festejamos. Fíjense, entonces, cuáles son los símbolos. Los símbolos, ¿no ve? El padre, es pues el padre, es el Diosito, ¿no ve? Que tiene a nosotros los hijos y que siempre es amoroso con los hijos que están con él, que son bien portados, ¿no ve? Que tienen los valores, pero que es tan buen padre que cuando venga el hijo el díscolo, el malandrín, el que lo ha hecho mal, el que ya está perdido, regresa, es buen padre y lo va a recibir, sí, también a él. Entonces, es una parábola, ¿por qué? Porque está representando personajes, nosotros, ¿no ve? Este es el pecador que si se redime y si se arrepiente, va a poder ingresar con el perdón de sus pecados al reino de los cielos. De esa forma, ¿no ve? Jesús podía explicar este su mensaje de forma facilita, ¿no? De una forma lúdica, alegre, fácil, comprensible, dinámica, bella, porque las parábolas son bellas. Así, más o menos es como, como la oveja perdida, ¿no ven? El pastor que va en busca de la oveja perdida. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, los que nos vamos a convertir en la verdad. ¿Quién es el pastor? Es Jesús, es Dios que nos cuida y que va en busca siempre, va a recuperar a la oveja perdida. El buen samaritano, el mal samaritano, todos símbolos, son narraciones simbólicas que están tratando de decirnos algo más general, algo más grande, pero que están ahí manejadas de esa forma, a través de símbolos, metáforas, alegorías, para representar de una manera más simplificada este cosmos, esta realidad, y para que nosotros lo entendamos de manera más fácil, más lúdica, pero que además esto se pueda repetir también, al ser una fórmula de repetición, entonces el mito se va a repetir de esta forma más fácil, más lúdica, más poética, más rítmica y va a ser más fácil que trascienda en el tiempo. Por eso, las parábolas de Jesús se fueron, o sea, se recopilaron muy bien porque venían de la tradición oral, pero de esa forma lograron perdurar en el tiempo. En cambio, por el otro lado, la filosofía, no, pues no acude a símbolos, no ve a imágenes, siempre quiere un lenguaje preciso, ¿no? Claro, distinto, y por eso va a acudir a los conceptos, a los juicios, a los argumentos, a las definiciones. Entonces, vamos yendo, ¿no? Ver lo más chiquitito. Conceptos o definiciones, con ellos van a construir juicios y con los juicios van a construir argumentos, ¿no? Fíjense, y estos siempre de manera muy clara, ¿no? Donde la palabra se juegue en la verdad, que se utilice para iluminar esta verdad y para no oscurecerla,
¿no? Por eso siempre tratando de utilizar palabras de corte filosófico, científico, ¿no? Que no sean narraciones literarias, narraciones ficcionales, míticas, poéticas, ¿no? Que sino también este discurso acompañe este tipo de pensamiento, de esta expresión del concepto, de la definición, de los juicios, de estos argumentos racionales. Entonces hay una gran diferencia entre la forma de expresar del mito y la forma de expresar del pensamiento lógico racional. Otra diferencia. Las ideas que surgen, ¿no? Los pensamientos que surgen en el ámbito mítico pueden suceder por el azar. Tienen mucho que ver con lo que les decía hace ratito, ¿no ve? Explicar la realidad de los acontecimientos a través de la voluntad de los dioses, de algo trascendental, de algo que va más allá de esta realidad. Las cosas suceden, ¿por qué? Por el capricho de los dioses, ¿no? Es la explicación. En cambio, en el mundo del pensamiento lógico existe no la idea de capricho, sino la idea de necesidad. Fíjense la contraposición en el cuadro comparativo. Por un lado, la idea de capricho, por el otro, la idea de necesidad. Hemos explicado qué es esto de la idea del capricho, es que las cosas suceden por voluntad absoluta, ¿no? De los dioses, de los espíritus, de los brujos, de los demonios, de algo que está más allá. En cambio, la idea de necesidad está relacionada con la búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Cuando a través del pensamiento lógico racional, los primeros científicos, y los científicos también, ¿no? Porque los científicos usan la razón y la lógica, van a descubrir que determinadas cosas acontecen repetitivamente y tras la observación logran determinar una ley natural, logran conocerla, se dan cuenta entonces que cada cosa tiene efectos que provienen de una causa. Y cuando uno tiene este conocimiento, entonces ya puede ordenar ese desorden, ese caos que es el mundo, aquí adentro lo puede ordenar porque ya puede conocer una ley o varias leyes de la naturaleza. Saben, por ejemplo, que un eclipse solar o un eclipse lunar no va a acontecer por capricho de los dioses, sino que va a ser un acontecimiento del orden del mundo natural, donde uno de los astros se va a interponer ante el otro astro y eso va a hacer que haya un eclipse y que se perciba ese eclipse. Entonces, esta idea de necesidad está ligada al conocimiento de la naturaleza a través de las leyes. Que una enfermedad, que un resfrío o que una infección respiratoria es a causa de un determinado virus, ¿no ve? Y no a causa de que le caíste mal a tu vecina y acudió a un brujo y te ha echado una maldición y te has enfermado por eso. Entonces hay esta ley de la necesidad que rige el acontecer de las cosas que suceden y que tienen que suceder necesariamente. Necesariamente, a través del estudio de las leyes de la naturaleza, se sabe que las estaciones se suceden con un orden. En los 360 días del año va a haber el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Por los siglos de los siglos, bueno, supuestamente.
No puede ser que primero venga el otoño y después venga la primavera y el siguiente año primero venga la primavera y después venga el invierno. No, hay un orden. Las cosas se repiten. El día se sucede a, a la noche, ¿no ve? En una ley de necesidad que nosotros conocemos. Ahora, otra diferencia. En el uso del lenguaje. Mientras en el pensamiento mítico el lenguaje es persuasivo, además el lenguaje es empleado como un método de dominación y apela a la fe, apela a la imaginación, apela a las emociones, ¿no ves? Del lenguaje que utilizan los sacerdotes, que utilizan los chamanes, que utilizan los sabios, los maestros, ¿no ves? Como Jesús. ¿Cómo es el lenguaje? Un lenguaje persuasivo, que apela a la imaginación, a los sentimientos, a las emociones. Oigan, ustedes comunicadores, eso es clave. Un lenguaje para hacerte comprar cualquier cosa, para convencerte de que deposites un montón de dinero a tu iglesia o que deposites, hagas una contribución a la causa de los animalitos o al medio ambiente o que votes por el Kencha, tienes que utilizar un lenguaje que te afecte no aquí, sino aquí, al corazón, a la imaginación. Eso tienen que saber ustedes comunicadores. Tienen que mal saber porque así se ganan las elecciones, así se gana la moda, así se mantiene este sistema capitalista, apelando al corazón. Fíjense cómo el pensamiento mítico y sus formas también se siguen manteniendo. En cambio, el lenguaje del pensamiento lógico racional, pues, es un lenguaje conceptual, ¿no ve? No está dirigido eh, a través de conceptos, de teorías verificables, de argumentos lógicos racionales. Se supone que en el mundo nosotros deberíamos tomar decisiones, y eso siempre les digo y les voy a decir, por favor, tomemos decisiones con el pensamiento lógico racional, a través de la razón, con fundamentadas razones. Nos pondremos en una piedra picuda para ver si nos casamos o nos casamos, si este chico, esta chica vale la pena, que no sea solamente apariencias, ay, es que es buena gente, es que no, veamos más allá de las apariencias. Vamos a votar por este candidato, ya, pero razonemos bien qué significa votar por este candidato. Veamos qué es lo que ha hecho antes, qué es lo que puede hacer después. Eh, nos sentaremos sobre una piedra picuda para sopesar las razones por las que estamos estudiando comunicación. Por ahí nosotros estamos hechos más para la medicina. Entonces, tomemos decisiones, comprar mi casa, estudiar una carrera, casarme, tener hijos, votar por este director, votar por este presidente. Oigan, trataremos de hacerlo a través de, ¿no ve? Este pensamiento lógico racional y en lo posible no nos dejemos llevar solamente por la emoción y el corazón. No les digo que no, que dejen de lado la razón y la emoción perdón, la imaginación y los sentimientos y las emociones y el corazón, no, pero tratemos de equilibrar, ¿ya? Entonces, en esto del lenguaje, nuevamente les repito, mientras que el pensamiento mítico utiliza el lenguaje persuasivo, el pensamiento lógico utiliza un lenguaje conceptual, un lenguaje conceptual más abstracto y que es el que utiliza para la comunicación de sus pensamientos. Y finalmente, ¿qué podemos decir del pensamiento mítico? Es que busca respuestas del origen de todo, pero eh, se pregunta más por quién ha creado este mundo, ¿no? Y de ahí
las respuestas siempre van a ser los dioses. En cambio, por el otro lado, con el pensamiento lógico, lo racional, la pregunta varía, ¿no ve? La pregunta se va a preguntar por el qué. Mientras el uno es quién ha creado, quién ha dado origen al mundo, la pregunta filosófica del pensamiento mítico, del pensamiento lógico racional es el qué. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto de? ¿Qué es esto de? Y esa pregunta nos lleva entonces a la búsqueda de las definiciones universales, de los conceptos, y más allá, ¿cómo debería ser esto de? Que nos lleva a las teorías, ¿no? A las teorías fundamentales. Entonces, bueno, tal vez en sus lecturas van a encontrar otras diferencias entre lo que es pensamiento mítico y pensamiento lógico racional. Todo esto que les he dicho está en esas lecturas del Word sobre todo, y también, obviamente, van a aparecer en las otras lecturas. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al trabajo, a las lecturas, a lo que estamos conversando? Entonces, voy perdón, es que están todos silenciados. Si alguien quiere hablar, levante la mano. Pero no estoy viendo manito levantada. Ya, entonces, de todos modos, como solamente están... ¡Ay, Dios mío! Solamente 52 personas están. Y después se quejan, ¿no? Pero bueno, entonces, no se olviden, tenemos esta semana para hacer la tarea de este cuadro comparativo. Ya tienen esta primera parte. Repito nuevamente, vean en 3 etapas lo de la musa aprende a escribir y vayan leyendo. Para el jueves voy a tomar un examen así, aleatorio, un examen oral para ver si han leído el capítulo de Moctezuma y los signos, ¿ya? Entonces el jueves también vamos a tener clase presencial y con este control de lectura. Entonces, si no hay nada más por ahora, termino la clase, terminamos la grabación y yo creo que hoy día